Es, junto con la hemorragia obstétrica, una de las dos primeras causas de muerte y de enfermedad en la mujer embarazada. Por eso es importante que ustedes aprendan los conocimientos necesarios para poder diagnosticarla, iniciar el tratamiento y poderla canalizar a los niveles de atención superiores en caso necesario. En cuanto a la epidemiología, bueno, aquí lo menciona así como la primera causa de muerte materna en pacientes de vías de desarrollo. La hemorragia obstétrica ahí anda como pegadita. Complica uno de cada 10 embarazos. Eso quiere decir que hasta el 10% de nuestros pacientes van a desarrollar un proceso hipertensivo durante el embarazo. Si ustedes en el servicio social ven 10 pacientes, una de ellas va a ser preeclámptica. Es muy importante que aprendan a manejarla. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La primigravidad, o sea, las mujeres en su primer embarazo tienen mayor riesgo de enfermedad hipertensiva. También el antecedente de haber tenido preeclampsia en un embarazo previo aumenta el riesgo de volverlo a tener en el siguiente embarazo. El embarazo gemelar es otro factor de riesgo. Las mujeres que tienen embarazos después de los 40 años también aumentan ese riesgo. Hay una predisposición genética, se ve más preeclampsia, por ejemplo, en ciertos grupos raciales, afroamericanos, etc. La obesidad, obviamente el antecedente de alguna enfermedad vascular. ¿A qué me refiero? Con enfermedad vascular, una diabetes mellitus, una hipertensión arterial ya diagnosticada, enfermedad renal o de otro tipo, pacientes lúpicas, pacientes con algunas discrasias sanguíneas, algunos problemas de factores de coagulación y que tienen una vasculopatía, también tienen factor de riesgo para tener preeclampsia. Bueno, ¿qué clasificaciones tenemos para establecer las características de la enfermedad hipertensiva en el embarazo? Bueno, tenemos varios grupos de pacientes. Lo primero es tenemos una paciente que ya llegó al embarazo siendo hipertensa. Esta es una paciente con hipertensión crónica. Esta paciente hipertensa crónica se embaraza y puede quedarse así como hipertensa crónica, o puede a esta paciente hipertensa crónica encimársele una preeclampsia. O sea, las pacientes que tienen hipertensión crónica tienen más riesgo de hacer preeclampsia en el embarazo, como una enfermedad agregada. Tenemos una paciente que no era hipertensa crónica, se conocía normotensa, no tenía enfermedad diagnosticada, pero que al llegar al embarazo se complica de dos maneras. O hace una preeclampsia o una enfermedad de hipertensión gestacional. ¿A qué me refiero con enfermedad de hipertensión gestacional? Lo vamos a ver en la clasificación. La diferencia entre la elevación de presiones arteriales en el embarazo es que la preeclampsia tiene proteinuria, que nos habla a final de cuentas de daño endotelial a nivel capilar renal, o la que no tiene proteinuria. Entonces, si a una paciente se le eleva la presión en el embarazo y esta elevación de presión se acompaña de proteinuria, esto es una preeclampsia. Si no se acompaña de proteinuria, es una hipertensión gestacional, ¿sí? Si una paciente durante el embarazo hace preeclampsia, puede evolucionar, esto es un continuo, y desarrollar eclampsia, que es una complicación que consiste en eventos convulsivos durante el proceso hipertensivo de una paciente embarazada enferma de preeclampsia. Entonces, de acuerdo a la clasificación, que es la que vemos en la siguiente slide, tenemos una paciente que llega al embarazo con cifras tensionales de iguales o mayores de 140-90 milímetros de mercurio, diastólica, sistólica respectivamente, pero que esos ya los tenía antes de la semana 20. El corte para diagnosticar enfermedad hipertensiva en el embarazo, o sea, de inicio en el embarazo, es la semana 20. Si tú le detectas presión alta a una paciente antes de la semana 20, esta paciente era una hipertensa crónica, ¿sí? Si esta paciente hace después de la semana 20 hipertensión, entonces puede ser una preeclampsia si tiene proteinuria y puede ser una hipertensión gestacional si no tiene proteinuria. Por eso del lado derecho, aquí, dice que son cifras tensionales iguales o mayores a 190, pero con proteínas negativas, ¿sí? La preeclampsia y la enfermedad hipertensiva también se considera hasta 12 semanas después del puerperio. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que seguir evaluando a una paciente hipertensa, porque si bien el pronóstico de las pacientes con preeclampsia después del embarazo mejora una vez terminado el embarazo, tenemos que evaluar, porque esto es factor de riesgo para que la paciente se quede con una hipertensión crónica. Entonces hay que seguirla vigilando. Ahora, tenemos en la siguiente diapositiva, espérenme tantito, aquí. Ahora sí, el diagnóstico de preeclampsia. Definimos preeclampsia como una presencia después de la semana 20 de cifras tensionales iguales o mayores a 140-90, esto le llamamos preeclampsia leve, o de 110, 160-110, esto le llamamos preeclampsia severa. Ya no tenemos preeclampsias leves, moderadas y severas, solo tenemos leves y severas.
Y proteínas. Si la paciente tiene más de 300 miligramos de proteínas séricas en 24 horas, también lo consideramos como un criterio de preeclampsia leve. Si tiene más de 3 gramos de proteínas, a partir de ahí ya hablamos de una preeclampsia severa. Entonces también tenemos que evaluar el nivel de proteinuria que está teniendo la paciente. Y la eclampsia, bueno, convulsiones en este grupo de pacientes. Entonces aquí tenemos, fíjense, proteínas menores a 2 cruces, a veces una infección de vías urinarias, a veces un laboratoriazo nos puede dar trazas de proteínas en una paciente, pero si nosotros empezamos a ver 2 cruces, 3 cruces, pues entonces esto ya nos habla de un problema. Cuando la paciente empieza a tener efecto a órgano blanco, es cuando vemos todos estos datos que nos está aquí hablando la diapositiva. ¿Y a qué me refiero? Si la paciente, acuérdense que esto es un problema vascular, entonces cuando la paciente empieza a tener problemas de microtrombos a nivel del sistema nervioso central, la paciente empieza a desarrollar trastornos visuales y puede desarrollar convulsiones. Si la paciente tiene un ataque al endotelio, endotelio o al urotelio renal, entonces esta paciente empieza a tener aumento en la permeabilidad capilar, escape de proteínas y empieza a caer en oliguria. Si nosotros tenemos un daño a nivel hepático, pues esta paciente puede presentar cambios en los niveles o en los factores de coagulación, y esto se va a desarrollar como otro síndrome, como complicación de la preeclampsia, que se llama síndrome de HELP. Lo voy a mencionar porque creo que no viene en el slide kit, según lo revisé hace ratito. El síndrome de HELP significa que la paciente desarrolla una hemólisis, ¿sí? Desarrolla plaquetas elevadas, plaquetas bajas, perdón, y transaminasas elevadas. Esto se le llama HELP, síndrome de HELP. Y es también una complicación vascular tardía, agresiva, de la preeclampsia. La paciente empieza a elevar creatinina, empieza a tener convulsiones, empieza a tener trombocitopenia, esto forma parte del síndrome de HELP, empieza a tener elevación de transaminasas, esto también forma parte del síndrome de HELP, y tiene impacto también sobre el bebé. Si te empiezas a restringir por vasoconstricción el aporte de nutrientes y de oxígeno, pues el bebé va a tener restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, la fisiopatología de la preeclampsia se basa en un problema de una deficiente placentación al inicio del embarazo, en donde no hay una entrada, una penetración trofoblástica adecuada en los vasos de la vasculatura uterina, y entonces estos se quedan, en vez de volverse vasos de baja resistencia, se mantienen como vasos de alta resistencia, y entonces esta paciente a nivel de las arterias espirales tiene una alteración vascular que se va a continuar, aunque no se vea en ese momento. O sea, la fisiopatología de la preeclampsia inicia en la primera mitad del embarazo, pero se expresa hasta la segunda mitad. Entonces se produce lesión de células endoteliales, y todo esto se hace a nivel sistémico. Entonces tú puedes detectar en las pacientes con preeclampsia, si hicieras una biopsia de las arterias espirales, te darías cuenta que estas pacientes tienen alteración en la penetración trofoblástica, y sus vasos se mantienen como vasos de alta resistencia. La preeclampsia es una enfermedad por definición del ser humano, no hay como modelos animales en donde se pueda reproducir. Como se produce el daño endotelial, entonces se producen factores de necrosis tumoral, alfa, interleucinas, especies reactivas de oxígeno, etcétera. ¿Y todo esto qué hace? Produce un efecto neto vasoconstrictor, aumento de células espumosas, resistencia capilar, permeabilidad capilar, etcétera. Disminuye el óxido nítrico, disminuyen las prostaglandinas. Por ejemplo, las pacientes con preeclampsia tienen, las pacientes normales embarazadas tienen una refractariedad al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema por definición vasoconstrictor, ustedes lo saben. Las pacientes preeclámpticas no tienen esta refractariedad, entonces esas pacientes tienen aparte una respuesta más exacerbada a los sistemas de vasoconstricción que el cuerpo tiene. Entonces todo esto, por ejemplo, en la preeclampsia hace que el bebé tenga restricción de crecimiento. Produce espasmos vasculares en todos los sistemas con disfunción endotelial, hace síndrome de HELP, que les dije era hemólisis, plaquetas elevadas, y yo estoy necio con plaquetas elevadas, disculpe, plaquetas bajas y enzimas hepáticas elevadas. Y proteinuria, en donde por el daño que se produce en el endotelio renal, se hace una fuga, se hacen orificios y se hace una fuga de proteínas. El, digamos, diagnóstico patológico, patognomónico de la preeclampsia es la glomérulo endoteliosis a nivel renal. Entonces,
pero se producen efectos en prácticamente todos los órganos del cuerpo. Bueno, aquí está lo del síndrome de HELLP. Les dije, es una complicación tardía, agresivísima, con una mortalidad muy elevada. Estas pacientes se tienen que ir a terapia, en donde hay hemólisis porque hay una destrucción de los glóbulos rojos. Hay enzimas elevadas, se forman, bueno, como consecuencia de destrucción de glóbulos rojos, se pueden detectar formas inmaduras de glóbulos rojos en sangre, en frotis. Se elevan las enzimas hepáticas, la TGO, la TGP, y se hace un conteo plaquetario bajo. Muchas veces clasificamos el HELP de acuerdo a las plaquetas. Y entonces lo que hacemos es establecemos que si es un HELP tipo 1 es muy severo, tiene plaquetas de menos de 50,000, un HELP tipo 2 entre 50 y 100,000 y un HELP tipo 3, que aquí es 3, más de 100,000, más de 150,000 ya se considera normal. Si tú en alguna paciente detectas plaquetopenia, pero no tiene ningún otro dato, o sea, no tiene hipertensión, no tiene enzimas elevadas, entonces podrías pensar en una plaquetopenia idiopática del embarazo. Esa se trata con esteroides y no tiene que ver con la fisiopatología de la preeclampsia. Los riñones, ya lo habíamos comentado, aumento de resistencias arteriales aferentes, proteinuria, porque disminuye la presión oncótica, hay edema, hay fuga de proteínas, y los pacientes también pueden desarrollar insuficiencias renales agudas y crónicas secundarias a un proceso hipertensivo muy agresivo. El cerebro vasoespasmo, hay microtrombos y se producen también microhemorragias, y entonces esto ocasiona los datos característicos de la eclampsia: cefaleas, escotomas, visión borrosa, vista doble y convulsiones a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo haces el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es identificar factores de riesgo, qué paciente puede ser candidata a desarrollar preeclampsia, calcular el índice de masa corporal, estar checando las presiones arteriales. Recuerden, siempre es importante el que nosotros podamos tener una basal, porque una paciente puede llegar con 90, 60 de presión al inicio del embarazo, y entonces cuando tú, vamos a decir que llega con 90, 60 y tú le empiezas a tomar la presión y de repente un día te llega con 125, 85. Y tú dices, pues no es preeclampsia, ¿no? Porque yo me sabía que los cortes eran de 130 a 90 y de 160 a 110. Pues no. Si tú tienes una paciente que al inicio del embarazo tiene cifras tensionales bajas y se aumentan de manera importante, entonces esa paciente es candidata a estar desarrollando una preeclampsia, aunque no cumpla estrictamente con los criterios que habíamos mencionado. Entonces siempre hay que ver cuáles son sus basales para poder evaluar si esta paciente está haciendo una elevación progresiva en las consultas de cifras tensionales y poder detectarlo a tiempo. Ahora, esto que se refiere a la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas tiene que ver con que al inicio del embarazo, todavía cuando no hay preeclampsia, tú puedes hacer un Doppler y entonces la pulsatilidad de las arterias uterinas, ¿sí? y del promedio nos va a dar un pronóstico de la posibilidad de desarrollo de preeclampsia. Entonces, cuando hay una pulsatilidad que está fuera de los rangos, nosotros podemos decir, mira, esta paciente es candidata a desarrollar preeclampsia. Ahora, cuando una paciente tenemos sospecha de que tiene preeclampsia después de la semana 20, debemos de pedirle estudios. Debemos de pedir una hemoglobina y un hematócrito, debemos de pedirle un recuento plaquetario, ¿sí? Todo esto viene una biometría hemática, y debemos de pedirle una química sanguínea completa, que incluya ácido úrico, que es un predictor de desarrollo de preeclampsia. Debemos de pedirle transaminasas hepáticas, ¿sí? A veces las pacientes, fíjense qué chistoso, ¿para qué nos serviría la hemoglobina y el hematócrito en una paciente con sospecha de preeclampsia? Las pacientes empiezan a perder líquido tercer espacio y se hemoconcentran. Entonces, cuando tú tienes una paciente que tiene esos niveles en biometría hemática muy elevados, aguas, ¿sí? No una paciente en el embarazo que de repente tenía 12 de hemoglobina y de repente ya tiene 16, o de hematócrito, etcétera, pues eso no está bien. Entonces, eso, no, ni modo que le haya aumentado, no le estamos suplementando en exceso. Entonces, eso pudiera ser el indicativo indirecto de una preeclampsia y de una hemoconcentración. Y obviamente el diagnóstico de oro es esto: la cuantificación de proteínas en orina 24 horas. O sea, el momento le podemos hacer un multisticks donde nos diga si tiene o no proteinuria. Pero la proteína en orina 24 horas es la que nos va a decir si tiene más de 300 miligramos, tiene más de 3 gramos, y poder establecerla ya como un criterio. Obviamente no me voy a esperar. Siempre es importante hacer el diagnóstico clínico. Entonces, cuando yo detecto que una paciente empieza a tener datos de vasoespasmo, si acúfenos, fosfenos, cefalea, pulsátil o intensa que no se había presentado, y empieza a tener retención de líquido. ¿Qué diferencia entre el edema de una preeclámptica y el que no es de una preeclámptica? El edema de una preeclámptica es aquel edema, por ejemplo, matutino, en la cual es en manos, cara,
en la parte superior del cuerpo y la paciente amanece edematizada. El edema normal del embarazo es aquel que es vespertino, es de extremidades inferiores, aumenta con la deambulación y disminuye cuando se elevan los miembros inferiores. Entonces la paciente mejora su retorno venoso y se quita. Y entonces tú le debes de decir esas diferencias a la paciente para que las pueda identificar y acuda a ti. En caso de que haya cualquier dato de vasoespasmo, la paciente debe tener la disposición de poder tomarse la presión o ir contigo y que se la tomes para poder descartar un proceso inicial de preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que no se cura, doctores. ¿Sí? O la paciente se muere o la paciente se interrumpe el embarazo y la preeclampsia empieza a revertir sola, porque una vez retirada la placenta, la preeclampsia se vuelve mucho menos agresiva porque es una enfermedad del embarazo. Pero si tú no la detectas y sigue avanzando, el final último de todas las preeclampsias es que la paciente va a fallecer por una complicación o un agravamiento del cuadro. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero hablaríamos un poquito de... Me voy a ir a la última. Bueno, no, vamos al tratamiento y al final ya vemos lo de la prevención. El tratamiento no farmacológico. No hay así como tratamientos no farmacológicos muy demostrados. Antes se hablaba de pues reposo en cama, limitar la ingesta de sal, etcétera. No se ha visto que realmente haya evidencia. Por eso dice, y no hay evidencia de disminución láctea con reposo en cama. Reducción de peso no se recomienda. O sea, no hay que dar diuréticos, no se recomienda. Restricción de sodio, se recomienda dieta normosódica, ¿sí? Entonces antes se decía no nada de sal, no, ahora pues la sal normal, salvo que la paciente ya tenga una hipertensión crónica. Obviamente ninguna paciente le recomendarías consumir alcohol y tabaco durante el embarazo. Entonces esto debe ser algo que debemos de eliminar no solo en preeclámptica, sino en cualquiera. Entonces realmente no hay mucho cómo tratar la preeclampsia desde el punto de vista no farmacológico. Hay una definición en la cual se establece que la preeclampsia leve se debe de manejar sin medicamento, o sea, con buenas medidas generales, y la preeclampsia severa se debe de manejar con medicamento. Incluso que si tú una paciente con preeclampsia severa ya le estás manejando, una paciente con preeclampsia ya le estás manejando con medicamento, tú estás asumiendo que es una preeclampsia severa, pero no siempre es el caso. Hay veces en que nosotros podemos tener una preeclampsia que estamos viendo que se está instaurando, va avanzando, pero queremos por algún motivo retrasar la interrupción de embarazo porque el bebé está pretérmino, porque no tenemos las condiciones. Entonces no me voy a esperar hasta que tenga 160, 110 para darle antihipertensivo. Entonces le empiezo con antihipertensivo, pero es en esas condiciones. Entonces el tratamiento, a final de cuentas, tiene como objetivo evitar las complicaciones de la preeclampsia, o sea, que la paciente tenga una crisis hipertensiva, que pueda convulsionar y que pueda tener un síndrome de HELP, etcétera, pero sobre todo tratar de avanzar el embarazo hasta la madurez fetal. Hay que aclarar que no hay ningún sentido en tener una paciente con preeclampsia a término y mantener el embarazo allí, ¿sí? Y quiero que a ustedes les quede claro por qué. Si tú tienes una paciente que tiene 34 semanas y tiene una preeclampsia o 33 semanas, pues tendremos que sentarnos, como se mencionó en el tema de amenaza de parto pretérmino, a discutir cuáles serían las mejores condiciones para interrumpir el embarazo en esa situación o después, y tratarla de manera conservadora, o sea, darle medicamento, pero llevarla lo más lejano posible en el embarazo para mejorar el pronóstico fetal sin poner en riesgo al bebé y a la mamá. Pero si la paciente ya está de término, no tenemos nada que hacer con ese bebé adentro, porque en cuanto nosotros lo saquemos, va a mejorar la mamá y va a mejorar el bebé. Entonces no quiere decir que la tenga que operar, a lo mejor decido inducirla, pero mi punto es que ya de término, el tratamiento de la preeclampsia debe ser la interrupción del embarazo, así de sencillo. Entonces, dice, el objetivo es evitar una crisis hipertensiva, el tratamiento no previene la desarrollo de preeclampsia, ok, sí. Debe recordarse... Ok, entonces ahí lo que te está diciendo es que si das un antihipertensivo, trata de no hacerlo de manera violenta o en dosis muy altas para que no se te baje mucho los niveles de presión y eso puede ocasionar una disminución en el aporte al bebé. Ok. Aquí están los manejos que nosotros utilizamos de rutina para preeclampsia. No todos los antihipertensivos sirven. Por ejemplo, están contraindicados los inhibidores de la ECA, los inhibidores de antagonistas de angiotensina 2 también están, los antagonistas de angiotensina 2 también están contraindicados. Entonces, ¿por qué? Porque pueden tener un riesgo fetal, aumento de riesgo de óbito, etc. Pero tenemos buenas opciones terapéuticas. Durante muchos años utilizamos alfa-metildopa, que es tiene un efecto central, disminuye resistencia periférica, pero a nivel central. En algunas guías está eliminado, por ejemplo, curiosamente en las guías de México, pero lo seguimos utilizando a dosis de 500 a 2 gramos día, y tarda un par de días en empezar a funcionar. Aquí no viene, curiosamente, bueno, hablemos ahorita del labetalol.
que es un medicamento muy bueno, se usa también a dosis de 200 a 1200 miligramos, a veces no hay en todos los lados. Es espectacular para bajar los niveles de presión, de hecho también el labetalol IV, y esto te puede servir para las crisis hipertensivas. El que no veo aquí es la hidralazina, yo creo que es en el espacio en donde quedaba, no sé, porque es un vasodilatador periférico, la hidralazina también excelente, entonces lo usamos de todos los días. Nosotros usamos mucho alfametildopa, hidralazina y nifedipina, ¿sí? La nifedipina a dosis de 10 a 40 miligramos es un bloqueador de canales de calcio y también se utiliza con un muy buen efecto. Tiene algunos efectos secundarios, un poco de cefalea, rubicundez, etc. Hipotensión ortostática, pero es un muy buen manejo. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugeriría? Pues como ustedes van a estar a veces en lugares en donde no haya todo, a lo mejor no hay labetalol, pero a lo mejor les cuesta trabajo conseguir alfametil, pero a lo mejor pueden conseguir nifedipina y es un buen medicamento. Entonces siempre traten de tenerlo a la mano para las pacientes con preeclampsia y utilícenlo de manera progresiva, no den una dosis muy alta para no ocasionar una hipotensión severa, ¿no? Ahora recuerden, el criterio es así. Siempre, si tú tienes una paciente con preeclampsia, como lo voy a estar repitiendo en muchas enfermedades durante el embarazo, y el bebé es de pretérmino y tú piensas que van a ser antes, pues dale un esquema de maduración pulmonar. Igual con las dosis que comentamos, betametasona o dexametasona, dosis de 24 miligramos total. Entonces eso te va a permitir el prepararte porque en caso de que tu preeclampsia sea grave, vas a poder tener un bebé en mejores condiciones. Siempre derivar a estos pacientes a tercer nivel. Y en cuanto a la prevención, que es la última slide de las y los doctores, siempre se debe hacer una historia clínica completa, calcular edad gestacional, investigar presencia de datos de vasoespasmo, acúfenos, fosfenos, el peso de la paciente. O sea, cuando ustedes en los anuncios en la tele oyen que dicen, si usted sube más de 1 kilo de peso de consulta a consulta, acuda a su médico. No es porque nos preocupe que la paciente suba de peso en grasa. Lo que nos preocupa es que retenga líquidos y que eso es un dato de preeclampsia. Entonces siempre estar pendiente de eso. Medir la presión arterial siempre en ambos brazos si tenemos duda, y si no, bueno, si queremos, nos queda duda, pues regresen en 6 horas, 8 y se la vuelvo a tomar. Medida de altura fondo uterino para ver que no esté ocasionándose una restricción, auscultar la frecuencia cardíaca, valorar los reflejos, ver el edema con las características que yo les mencioné. Y en cuanto a la prevención, también se ha utilizado últimamente, o desde hace algunos años, aspirina, dosis bajas, 100 miligramos, aspirina Junior, aspirina Protect. Y también se ha visto que a veces el calcio pudiera funcionar un poco, etcétera. Entonces, esto sería también para mejorar la perfusión de una manera indirecta y pudiera mejorar el pronóstico. Si bien no hay estudios que demuestren que dando aspirina se evita el riesgo de preeclampsia. Me parece que esta es la última. Recuerden que todas estas clases, llegando allá, ustedes las ven, me cuentan todas sus dudas y las platicamos y las resolvemos en ese momento, pero yo me estoy basando en las pláticas de todos ustedes para que todos colaboremos y yo pueda evaluarlos.